Lee Ziong, ¿por qué huiste? Si huyes, ¿qué será de Su Minghong? Tienes que ir a la cárcel por él. Zhao Qian. Tú. ¿Crees que no sé que esas maldades no las hiciste tú? Pero, ¿qué más da? Para poder estar juntos con nuestro Su Minghong. Lo siento, pero tendrás que sacrificarte. Hola, ¿policía? Mi esposo Lee Ziong. Lo he atrapado. Lo denuncio por todas esas maldades que hizo. Realmente es muy malo. Espero que reciba el castigo de la ley. Sí, justo ahora intentó escapar, pero lo detuve. En este tipo de situaciones, hay que apoyar la justicia, no a los familiares. No, te estoy hablando. ¿No me escuchas? Lee Ziong. Yo he renacido. Zhao Qian y Su Minghong me incriminaron. Antes, ¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando. en esta vida, no dejaré que me incriminen con éxito. Date prisa, hermano, no hay tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Esto es violencia doméstica, ¿lo sabes? La violencia doméstica lleva a la cárcel. Sí. Si entro antes, no podrán incriminarme. Bájate. Fuga tras un accidente, es él. Controla tus emociones. Tienes razón. ¿Qué vas a hacer? No te acerques. ¿Qué haces? Hola. ¿Policía? Quiero confesar. He maltratado a mi esposa. Finalmente he comido la comida de la cárcel, en esta vida. El plan de Zhao Qian y Su Minghong. Todo se vendrá abajo. Lee Ziong, estás acusado de destrozar una tienda de lujo. Conducir como un loco en la ciudad, causando numerosas víctimas. Ven con nosotros para ayudar en la investigación. No, ustedes deben estar equivocados. ¿Equivocado? ¿Y todavía mientes? Aquí está la grabación de nuestra tienda. Claramente es tu cara. Lee Ziong. La evidencia es clara. ¿Todavía quieres negarlo? Vamos, paga. Sí, más de 20 accidentes. Ni con tu vida podrías pagarlo. No es así. Claramente no lo hice yo. ¿Por qué aparece mi cara? En esta vida, me adelanté y entré a la cárcel antes. Afuera ya no habrá más grabaciones mías. Lee Ziong, ya llevas 5 días encerrado. Es hora de salir de la cárcel. Vamos. En esta vida, tengo pruebas de que no estaba allí. Veamos qué pueden hacer Su Minghong y Zhao Qian. Contra mí. Lee Ziong, eres un verdadero canalla. Eres un asesino. ¿Yo, un asesino? Sí. Zhao Qian, ¿todavía crees que soy el Lee Ziong de la vida pasada? ¿Que tú manipulabas? Qué pena. Me encerré en la comisaría estos días. Tengo pruebas contundentes que demuestran que no estaba allí. Lee Ziong, ¿de qué te haces? Al principio estuve contigo incondicionalmente.
Sin importar tu pobreza o riqueza, valoraba tu carácter. Nunca pensé que eras una basura. Ah, sí. Entonces, ¿qué harás? Por supuesto que voy a. Hacer justicia, aunque sea contra mi propia familia. Lee Ziong espera a cargar con la culpa. Vengan todos a ver. Es el Lee Ziong que lastimó a sus esposas y destrozó sus tiendas. Aquí está. Vengan todos. Este buen hombre dejó a mi esposa. Todavía en el hospital. Hoy no te dejaré vivo. Lee Ziong, eres un asesino. Lee Ziong, eres realmente malo. Qué mal carácter. ¿Cómo puedes hacer algo así? No lo dejen escapar. Es un asesino, no solo destrozó la tienda de lujos, sino que también condujo a 200 millas por hora en la ciudad. Es el mismo que recientemente Destrozó la tienda de lujos. El que atropelló a la gente fue Lee Ziong. Ese es él. Quiso usar este método para incriminarme, pero lamentablemente, su objetivo no se cumplirá. Les digo a todos que no digan tonterías. Incriminarme sin fundamento. Si te incriminaron o no, lo sabremos viendo las cámaras. Vale, veamos. ¿Qué? Estos 5 días claramente no salí. ¿Cómo puede ser yo? No lo rompan, no podemos pagarlo. Apata. Hijo. Este es mi hijo. Tiene depresión y no puede controlarse. No, en la vida pasada, frente a Tiffany. El que me llamó depresivo fue Zhao Qian. Pero en esta vida, lo primero que hice al volver fue mandar a Zhao Qian al hospital. Yo mismo terminé en la comisaría, escondido por 5 días. Pero el que me llamó depresivo ahora es mi propia madre. ¿Cómo puede ser? Lee Ziong, tú rompiste mostradores y atropellaste gente. Ya es tendencia en redes. ¿Crees que puedes escapar? No, no puede ser, yo claramente. No, no es posible, yo claramente estuve en prisión tanto tiempo. Señores, el culpable está frente a nosotros. No lo dejemos escapar. Ah, ese es él. Jefe, dígame. Ese día rompiste 3 de mis mostradores. Las joyas dentro sufrieron daños de diversa gravedad. Un total de 5 millones. ¿Y la persona que atropellaste? Mi esposa está embarazada de 3 meses. Tu accidente la asustó. Aún está en el hospital cuidando el embarazo, ¿y tú te atreves a huir? Vamos, ven con nosotros a ver al oficial, Tenemos testigos y pruebas. ¿Qué más quieres decir, señores? Llevémoslo a la comisaría, a ver al oficial. Vamos. Debería ser condenado a muerte, sin piedad. Todos, cálmense. Yo no hice esto. Lee Ziong, si eres un hombre. Si lo hiciste, debes admitirlo. Tu madre en la tienda estaba llamando tu nombre. ¿Cómo no ibas a ser tú? El que hizo todo esto fue Su Min-hon. Él es tu amor platónico, él fue quien rompió la joyería. Y quien manejó a 200 kilómetros por hora. Lee Ziong, me golpeaste. Hasta dejarme la cara magullada. Y ahora aún quieres incriminar. Su Min-hon, realmente no cambias, ¿eh? No eres un hombre de verdad. No es así. Ha hecho tantas maldades y aún no se arrepiente. ¿Por qué no te disculpas con todos de inmediato? Disculparse. No es mi culpa, ¿por qué debería disculparme? Lee Ziong, ¿cómo es que ahora? Te has vuelto así. ¿Quién ha sido tan buena contigo? Y aún así la golpeaste y la mandaste al hospital. Ahora ella solo está preocupada por ti. Por eso te hizo arrodillarte y disculparte, para que puedas obtener un trato más indulgente. Ser buena conmigo, colaborar contigo para difamarme es ser buena conmigo. Acostarse contigo es ser buena conmigo. Doxéalo. Tú sabes mejor que nadie qué intenciones tienes. ¿Todavía quieres negarlo? Yo. Digo que no lo hice, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿quieres forzar una confesión? Lee Ziong, ¿en qué te he ofendido? ¿Para qué me acuses así? Sí, lo admito, antes. Tenía una relación cercana con tu esposa Qian. Para que no pensaras mal, incluso me mudé a otra ciudad para desarrollarme. Lee Ziong, ¿sabes por qué te he tolerado todos estos años? No es porque te tenga miedo, sino porque no quiero que tu condición empeore. Lee Ziong, vuelve en ti. Tienes razón, Lee Ziong, no distingues entre el bien y el mal. Haces cosas malas y no escuchas consejos. Creo que esta enfermedad es culpa suya. Todo el día paranoico, viendo enemigos en todos lados. La gente trata de aconsejarlo, pero su agresividad es tan fuerte. Me atrevo a predecir que su hijo no debe ser modelo infantil. ¿Por qué no te disculpas conmigo de inmediato? Lee Ziong, ¿por qué no te disculpas? ¿Y admites tus errores? ¿Hasta cuándo vas a seguir arrastrándonos? Lee Ziong, oye esta culpa. ¿La llevarás? Y si la llevas, podré estar con él para siempre. Ziong.
No te muevas. Mamá. Por fin has venido, díselo rápido. Yo no hice estas cosas. Zion, ven conmigo a entregarte. Mamá. ¿Ni tú me crees? Ayer fuimos juntos a Tiffany. Los demás no lo saben. Pero soy tu madre. ¿Cómo no lo voy a saber? Lee Zion, estás completamente manchado. Nunca verás la luz. No podrás escapar. Golpéalo. No lo golpees. No lo golpees. Golpea, golpea. Te estoy destrozando, maldito. No lo destruyas. No lo destruyas. No golpees al hijo. Alto. ¿Qué estás haciendo? Lee Zion, sales y no vuelves a casa. ¿Qué estás provocando ahora? Oficial, finalmente has llegado. Por favor, sálvame. El oficial no salvará a un desecho de la sociedad como tú. Exacto. Lee Zion. Será mejor que te entregues pronto para obtener un trato más leve. ¿Acabas de salir y ya estás metido en problemas otra vez? Ellos dicen que destrocé Tiffany. Eso es una marca de lujo. Normalmente ni me atrevo a entrar, y ahora dicen que lo hice en la ciudad. Conduje a 200 millas por hora, causando un gran accidente, y ahora... Todos vienen a pedirme una explicación. ¿Qué dices? ¿Cómo podrías ser tú? ¿Cómo no podría ser él? Todos lo vimos con nuestros propios ojos. Él es mi marido. Conozco su carácter mejor que nadie. ¿En serio? Confío en la ley, en la policía, ¿cómo? ¿Tus ojos son más importantes que la ley? Ah, Lee Zion. ¿Qué truco usaste para que la policía te encubra? Este artículo de lujo, joyas de millones, destrozado por ti. Y tantas vidas. ¿Cómo se atreven a encubrirte? Todos. No dejen que este malvado se escape. Estas dos personas resultan ser cómplices, encubriendo al criminal. Cómplices. ¿Qué estás haciendo? No grabes. ¿De qué estás hablando? Lee Zion estos días ha estado en la estación reformándose bien lo que dicen que pasó afuera. ¿Cómo podría ser él quien hizo todo eso? ¿Qué? Es decir... Lee Zion ha estado en la cárcel durante 5 días. Pero el que destrozó la tienda de lujos y el que atropelló a la gente también es Lee Zion. ¿Cómo es posible? Este Lee Zion no puede tener un doble. ¿Entonces qué está pasando? Zhao Qian, no te lo esperabas, ¿verdad? Aunque no sé por qué aparezco en el vídeo de vigilancia. Pero estos días he estado en la estación de policía todo el tiempo. ¿Tengo un doble? ¿O tengo 3 cabezas y 6 brazos? Para aparecer en tantos lugares al mismo tiempo. Tú. ¿Quieres decir que el vídeo es falso? ¿Cómo es posible? Este es el vídeo de vigilancia de mi tienda. Si no lo crees, deja que este oficial busque a un técnico profesional para verificarlo. ¿No es así? Absolutamente imposible. Tenemos pruebas contundentes. En el vídeo de vigilancia claramente eres tú. Mira, ¿este es Lee Zion? Sí, oficial, este vídeo de vigilancia es realmente auténtico. Y la cara de esta persona es definitivamente Lee Zion. ¿Cómo es posible? Ya lo dije, este es Lee Zion. He compartido la cama con él durante tantos años. No me equivocaría. Definitivamente se escapó de la cárcel a escondidas. Sí, Lee Zion tiene depresión. Cuando estaba en la cárcel, seguramente tuvo un episodio repentino, así que tuvo la oportunidad de ir al hospital y luego, cuando estaba en el hospital, se escapó a escondidas. Sí, yo testifico que Lee Zion aprovechó su depresión para ir al hospital y luego se escapó a escondidas. Oficial, ahora la evidencia es irrefutable. Arreste a esa persona. Arréstenlo. Cálmense, cálmense. Pero durante el periodo de custodia, Lee Zion no fue al hospital. Ayer, Lee Zion dijo que se sentía mal. Temíamos que estuviera enfermo, así que fuimos al hospital. Miren. Esto es exactamente lo que dije. Arréstenlo y condénenlo a muerte. Oficial. Debes probar mi inocencia. Fui arrestado hace 5 días, aunque fui al hospital. Pero me acompañaron todo el tiempo. Ayer, durante el examen de urología, no entraron conmigo. Definitivamente, fue Lee Zion. ¿Quién se escapó a escondidas durante el examen de urología en ese hospital? Justo al lado de Tiffany, Lee Zion. Confiesa rápido, así podrás obtener un trato más indulgente. Nuestra Su Min-hon es muy generosa. Los adultos no guardan rencor a los niños. Lee Zion te trató así.
Y aún así lo consideras tanto. Confiesa rápido. Este Lee Ji-young es un gran criminal. Realmente es un gran criminal, Lee Ji-young. La justicia es amplia. ¿Realmente crees que puedes escapar? Ya sabía que es un hijón. No me dejaría ir fácilmente, como podría no estar preparado. Alto. Puedo probar que es Lee Ji-young. Nunca he hecho algo así. Mi testigo ha llegado. No, no puede ser. ¿Qué están haciendo? Acusan a alguien sin ninguna prueba. ¿Qué habilidades tienen? ¿Quién dice que no hay pruebas? Tengo todo grabado en la cámara. Claramente, ¿cómo que no hay pruebas? Además, ¿y tú quién eres? ¿Quién te crees? Sí. ¿Y tú quién eres? ¿Tienes derecho a hablar? Oye, tranquilo. Tranquilo. Ay, el periodista San. ¿Cómo llegaste aquí? Hermano, ¿quién es él? ¿Por qué lo tratas? ¿Con tanto respeto? Ustedes no saben, este es el periodista San que llegó primero al lugar del accidente de ayer para rescatar. Mi esposa estaba embarazada, y todo dependía de él. Yo monté su moto eléctrica y llevé a mi esposa al hospital para salvar a mi bebé. Sí. Y además, El periodista San trajo un equipo médico, que rescató a otros inmediatamente, y así pudieron salvar a los demás. Él es el verdadero héroe. Pero este gran héroe, ¿por qué protege a Lee Ji-young, este malvado? Gran periodista, llegaste justo a tiempo, expon a esa persona. Él es el culpable del accidente. Periodista San, tú salvaste vidas, eres bueno. Pero ahora estás defendiendo a Lee Ji-young. ¿Qué significa eso? ¿Acaso él te sobornó? Periodista San, tú no sabes que el culpable del accidente de ayer fue este Lee Ji-young. Si no fuera por él, no habría tantos heridos. Sí, ¿qué pasa? Exacto, sí. Él no se da cuenta de la gravedad del problema. Míralo, tan relajado, todavía se está riendo. después de que llegó el periodista San, yo me relajé un poco. Pero no tanto como para estar riéndome. Esposo, te lo ruego, admite tu error. Sé que no te he cuidado lo suficiente, y voy a expiar mi culpa. Ve y cumple tu condena en la cárcel. Lee Ji-young, ¿no tienes conciencia? Tu esposa está de rodillas. Escoria social, escoria. ¿De qué están discutiendo? Romper una tienda de lujo y chocar con un coche en la ciudad. No fue Lee Ji-young. ¿Cómo es posible? Mi cámara de vigilancia captó todo claramente. Tengo pruebas. ¿Tú tienes pruebas? Yo también las tengo, y no solo una. Estos días he estado con Lee Ji-young, incluso cuando fuimos al examen de urología. Fui arrestado por error, por no revelar mi identidad como infiltrado. En la cárcel conocí a Lee Ji-young. Él me contó sobre la verdadera relación entre su esposa y el señor Su. No me calumnies. Antes de salir de la cárcel, Lee Ji-young me dijo que, tan pronto como saliera, fuera a la calle comercial, porque su esposa podría estar siendo infiel y que recogiera pruebas. Pero no esperaba que, justo al salir, ocurriera un accidente tan grave. Piensen, después de salir de la cárcel, fui directo a la calle comercial, y en ese momento ya había ocurrido el accidente. Incluso si Lee Ji-young hubiera ido inmediatamente a la calle comercial, no habría llegado antes que yo. ¿Podrías estar mintiendo por él? Imposible. ¿Saben quién es el periodista San? Él estuvo infiltrado en una mina de carbón durante más de medio año, antes de exponer problemas de la gente. Es un buen periodista. Sí, es él. Si no fuera por él, nadie sabría lo del aceite de colza en los camiones de queroseno. También lo recuerdo. Él expuso una estafa piramidal. Él no mentiría. Pero yo también tengo un video. Y es real. Entonces, ¿qué pasa con el periodista San? ¿Qué está pasando realmente? De hecho, no solo tengo testigos, también tengo pruebas físicas. El oficial, para investigar si soy el culpable, pidió a técnicos que revisaran las cámaras de ese periodo. Sí. Lee Ji-young estuvo en la cárcel todo el tiempo. Aquí tenemos las grabaciones de vigilancia las 24 horas. El único momento en que no estaba fue en el hospital. También revisamos las cámaras cercanas, que muestran que no salió del hospital. ¿Quién sabe si
¿Ustedes aceptaron dinero para encubrirlos? No sigas molestando. Si sospechas que he cometido algún delito, puedes denunciarme. Pero acusar repetidamente a los oficiales es ilegal. Realmente es así. Lee Zion estuvo en la cárcel. Solo usaba 1 minuto para ir al baño y 3 minutos para ducharse. Entonces, esto no será 1 minuto. Lee Zion. ¿Teletransportarse para destrozar la tienda de lujos? No. Mira, en estos 3 minutos, el coche de Lee Zion ya llegó a 200 kilómetros por hora. Casi culpamos a un inocente. Mira, desde el principio vi la cara de Lee Zion. Y no parece alguien capaz de hacer algo tan loco. Sí, lo empujamos y casi lo golpeamos. Y ni siquiera se defendió. No parece ser un mal tipo. Mamá, ¿a dónde vas? ¿Y tú, esposa? ¿Vas a huir con tu amor platónico? Lee Zion, no digas tonterías. No estoy diciendo tonterías. El periodista San lo dijo. Si no hubiera descubierto tu infidelidad, ¿por qué lo habría llamado? ¿Para que me ayudara a recopilar pruebas? ¿Y cómo coincidió? ¿Con este accidente? ¿Qué? Así que Zhao Qian y Su Minghong son amantes. Lee Zion, no desvíes la atención. No tengo ninguna relación con Su Minghong. Mejor habla de la indemnización. Las cámaras lo captaron claramente. Admite tu error. Esposa, puse todas las pruebas frente a ti. ¿Y todavía insistes en destruirme? Zion, aunque no sé. ¿Qué métodos usaste? Ayer sí. Salí contigo. Dijiste que querías comprar un reloj. Vi el precio. Eran decenas de miles. No podía pagarlo. Y de repente te volviste loco y empezaste a romper el mostrador. ¿Recaíste en la depresión? ¿Estás alucinando? Por eso malinterpretaste la relación entre Zhao Qian y Su Minghong, como si fuera algo inapropiado. Exacto, Lee Zion. Yo y Yan Yan no tenemos ninguna relación. ¿Por qué no lo crees? Y si estás enfermo, ve a tomar tus medicamentos. Señores, no quería tratar mis asuntos familiares en público. Pero les hice reír. Este asunto, no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque el que destrozó la tienda de lujos, manejó a 200 kilómetros por hora. Y causó tantas heridas, el culpable es Su Minghong. Lee Zion, ¿qué tonterías dices? Zion, ¿puedes dejar de hacer escándalo? No tengo un hijo como tú. Suéltame rápido. No. Esposo, estoy dispuesta a afrontar esto contigo. No necesitas esparcir rumores por todos lados. ¿De acuerdo? Suena bonito, afrontarlo juntos. En mi vida pasada no tuve la capacidad de probar mi inocencia, y tú inmediatamente sacaste el acuerdo de divorcio que ya me habías engañado para firmar, dejándome ir a prisión solo. Lee Zion, sé que te molesta mi relación de infancia con Zhao Qian, pero ya te lo expliqué, ¿verdad? Realmente no tenemos ninguna relación, ¿entiendes? Sí, esposo, mi relación con Su Minghong es solo de compañeros de clase. Ya hemos estado casados por tantos años. ¿Por qué sigues desconfiando de nosotros? Zhao Qian, desde el principio, te pusiste del lado de Su Minghong, incluso sin decir una palabra en defensa de Lee Zion. ¿Estás seguro de que todo lo que dices es verdad? Sí, si no fuera porque lo vi desde el principio. Hasta el final, realmente pensaría que Zhao Qian es la esposa de Su Minghong. Apuesto a que estos dos definitivamente han estado en la cama. Mira la distancia entre sus traseros. Incluso si la mujer está medio agachada, el trasero de Su Minghong casi le toca la cara. ¿Cierto? ¿Cómo no me di cuenta? Eres todo un Sherlock Holmes. Li Xiao, incluso si tengo una buena relación con Su Minghong, ¿qué importa? Eso no cambia el hecho de que eres un criminal. ¿Entiendes? Exacto, Lee Zion. ¿Por qué Qian Qian no te defiende? ¿No lo entiendes? ¿Por qué Qian Qian está llena de heridas? ¿No es todo por tu culpa? ¿Qué? Lee Zion, no tengo un hijo rebelde como tú. Los policías todavía están aquí. ¿Qué? ¿Quieres pegarle a alguien? Estoy disciplinando a mi propio hijo. ¿Qué te importa a ti? Tienes razón, Lee Zion. Si realmente no tuviera ningún problema, ¿cómo es posible que ni su esposa ni su propia madre lo defiendan? Creo que esto es obra de Lee Zion, no sé qué método usó para sobornar al oficial. Y además, este periodista San quiere echarle la culpa a Su Minghong, es decir, Lee Zion, ¿en qué te he ofendido? ¿Para qué me hagas esto? Hasta la policía y los periodistas han sido comprados por ti. Ay. Su Minghong, ¿qué estás diciendo? Aunque no conozco bien a este oficial, creo en su deber y en sus principios. Sí. Y el periodista San, él no es de esos que se pueden comprar por dinero. De hecho, también quiero saber, siendo tú mi madre biológica, ¿por qué insistes en que todo esto lo he hecho yo?
Lee Zion, todo lo que digo es por tu bien. No puedo quedarme de brazos cruzados, viendo a mi hijo cometer errores. De hecho, las cámaras de la tienda de lujo no captaron mi rostro con claridad. Fue tú quien gritó mi nombre. Y hizo que todos pensaran que yo fui el que destrozó la tienda. Así es, Zion. Esto es lo que hiciste. Quieres culpar a Suminghon, pero por desgracia, él no se parece en nada a ti. Cuando era pequeño, siempre me preguntaba qué hacía mi madre. ¿Por qué solo la veía una vez al año? En aquel entonces, anhelaba tanto el amor de mi madre. Todos tenían a sus madres para recogerlos, menos yo. Ay, no digas esas tonterías. Te lo digo claro. No voy a encubrir tus errores. Ahora finalmente lo sé, porque tienes otra familia fuera, Suminghon. Es tu hijo ilegítimo. ¿Qué estás diciendo? Lee Zion es demasiado lamentable. No solo su esposa le fue infiel, sino que resulta ser el hijo ilegítimo de su madre. Así que eso explica por qué su madre siempre ha estado ayudando a Suminghon. Ustedes no le hagan caso, yo ni siquiera la conozco. No finjan, acaban de venir juntos. Ahora no se conocen, pero antes estaban cantando al unísono, obligando a Lee Zion a confesar. Ustedes, ¿de qué están hablando? En el vídeo se ve claramente que esa persona es él, Lee Zion. Además, yo no me parezco en nada a él. ¿Por qué me acusas? Y el vídeo fuera del hospital está muy claro. Y si los que fueron comprados fueron los doctores o la policía, las cámaras de la tienda de lujo no captaron una imagen clara de Lee Zion, pero en la comisaría hay innumerables vídeos de su rostro. ¿O es que sospechas que nuestro sistema de videovigilancia ha sido hackeado? Suminghon, ¿quieres decir que yo, que lo acompañé a la cárcel, también fui sobornado? Yo investigo de todos estos casos, ¿cuál no costó millones para sobornarme, incluso amenazar la vida de mi familia? Me he resistido a todo eso, y tú dices eso. Estás insultando mi integridad. La evidencia está justo ahí, y algunos siguen parloteando, como un payaso ridículo. Creo que estás sintiendo culpa. ¿Realmente lo hizo? Pero la cara de Suminghon no se parece en nada a la del vídeo de vigilancia. Sí, es cierto, Lee Zion, con esa cara guapa, es mucho más atractivo que Suminghon. Con esa cara amargada. ¿Están ciegos? ¿En qué aspecto es el más guapo que yo? ¿Y en qué es mejor que yo? Incluso esa mujer, Zhao Yan, fue mía primero, y luego le tocó a él. ¿No es esto una admisión indirecta? Sinvergüenza. Lee Zion, te voy a mantener bajo mi pie para siempre. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Oficial, ¿insultar es ilegal? ¿Por qué me arrestan? Primero, insultar es ilegal, y segundo, te digo, no te arresto por insultar, ya lo sé. Tú y Lee Zion son cómplices. No me arrestas por insultar, entonces es para vengarte por él. Miren todos, el policía está golpeando. Cálmate. Suminghon, es porque tu identidad de hijo ilegítimo salió a la luz. Así que estás desesperado y atacas a cualquiera, ¿verdad? Permiso. Familia, ya hemos llegado. Al lugar del trending número 1, hoy les revelaré la verdad del accidente. La justicia puede tardar, pero nunca falta. Según lo que se sabe en la escena, Suminghon es hijo ilegítimo y también un amante. Y ahora se le acusa de destrozar una tienda de lujo y chocar 20 autos, familia. ¿Estás difamando? No fui yo. Bájate. Vete. Oficial, ¿qué hice? Debes decírmelo. ¿Por qué me arrestas? ¿Qué crimen cometí? ¿No lo sabes tú mismo? A plena luz del día. ¿Quieres culpar a un inocente? Sé honesto, estás mintiendo. ¿Qué tiene que ver conmigo el destrozo de la tienda? Además, ni siquiera tengo licencia de conducir. ¿Cómo iba a atropellar a alguien? Aunque no sé qué métodos usaste para hacerte pasar por Lee Zion, pero subestimas mucho a nuestros oficiales. ¿No sabías que la tecnología de huellas dactilares ya está muy extendida? Ya hemos investigado todo. Aquí están las huellas dactilares de Suminghon. Suminghon, te has disfrazado muy bien. Tu madre y Zhao Qian también colaboraron muy bien. Pero el informe de detección de huellas dactilares ya está listo. Las huellas aquí coinciden perfectamente con las tuyas. Eso no soy yo. Lo sé. Debe ser Lee Zion. Usó guantes con mis huellas dactilares. ¿Es posible hacer estas cosas? Mi hijo resultó herido en el accidente. Págame los gastos médicos. Ni siquiera pude asistir a la entrevista. Perdí una gran oportunidad de trabajo. Todo es tu culpa. Págame. Todas esas joyas que dañaste están completamente arruinadas. No se pueden vender. Tienes que asumir toda la responsabilidad. Él es un malvado. Golpéenlo. Golpéenlo. Todos, cálmense. Tengan cuidado. No provoquen un tumulto. Llévenlo de vuelta. Suéltame. ¿No pueden pensar un poco?
Ustedes. En las cámaras de vigilancia, claramente es él. Lee Zi-yon. Ustedes. ¿En qué se diferencian de esos seguidores ciegos y tecladistas en internet que no pueden pensar por sí mismos? Amigos, este Su Min-hon se atrevió a insultarnos a los que navegamos en internet. Pero por suerte, ya ha sido castigado en el lugar. Esperen. Su Min-hon tiene razón. No podría haber hecho todo esto solo. Necesitaba la colaboración de ustedes dos. Son cómplices. Hagan que paguen juntos. Páguenme con sus vidas. Ven, explícame claramente. ¿Por qué en las cámaras de vigilancia es Lee Zi-yon, pero las huellas dactilares son de Su Min-hon? ¿Se pusieron de acuerdo juntos? Estas personas son malvadas. Háganlas pagar. Quiero que paguen con sus vidas. Alto. ¿Están locos? No están ciegos. En las cámaras de vigilancia. Claramente es Lee Zi-yon en persona. ¿Qué prueban las huellas dactilares? ¿Quién sabe? ¿De dónde vinieron esas huellas? Sí, Lee Zi-yon. ¿Qué más quieres? ¿Estás satisfecho ahora? Su Min-hon. Entonces, dime. ¿Qué es esto? Una máscara de piel humana. Su Min-hon, te pusiste esto para disfrazarte de Lee Zi-yon, ¿verdad? No lo hice, estás mintiendo. Deja de difamarme. ¿Quién te dijo que grabaras? Deja de grabar. ¿Te atreves a golpear mi teléfono? Aunque no lo digas, esta máscara de piel humana está muy bien hecha. No debe ser barata, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Su Min-hon, te has delatado. Al final, el papel no puede ocultar el fuego. Su Min-hon, ¿qué has hecho realmente? Confiesa con honestidad. Oficial, estoy siendo injustamente acusado. Esto es solo una piel común y corriente. ¿Esto no puede probar nada, oficial? Por favor, no se deje engañar por ese inútil de Lee Zi-yon. He visto esta máscara de piel humana antes. Estuve en un pueblo del suroeste. La gente allí ha heredado esta técnica secreta de generación en generación. Esta piel humana puede transformarse en la apariencia que uno desee, según las características faciales propias. Su Min-hon, te la pusiste. Y apareciste en las cámaras de vigilancia, ¿verdad? Estás mintiendo. Esto no tiene nada de científico. Deja de difamarme. No abuses de tu identidad como periodista para decir tonterías. ¿Cuánto te ha pagado? ¿Lee Zi-yon? Ah. Siempre lo defiendes. No eres una buena persona. No sé si estoy mintiendo, pero sé que en el próximo segundo estarás en la cárcel. Eso lo tengo claro. Su Min-hon. Ahora, no importa lo que digas, cuando esta máscara de piel humana llegue a manos de la justicia, todo se aclarará. Es mejor que confieses, la honestidad tiene sus beneficios. Llévenselo. Mamá, mamá, sálvame. Soy tu propio hijo, mamá. Oh, entonces Su Min-hon es realmente el hijo ilegítimo de Lee Zi-yon. Su Min-hon, ¿qué estás haciendo? Hay tanta gente mirando. ¿Cómo te atreves a difamar? Mamá. ¿Cómo te atreves a hacer algo que no te atreves a admitir, mamá? Soy tu propio hijo. Originalmente, podríamos haber sido felices juntos todo el tiempo, pero Lee Zi-yon, todo es culpa tuya, Lee Zi-yon. Si no hubieras aparecido, habría tenido una infancia completa y a mi mamá. Mamá. Familia, no lo digas en serio, pero al verlo así. Este Su Min-hon y Lee Zi-yon realmente se parecen un poco a hermanos. No lo digas. Este Su Min-hon y Lee Zi-yon realmente se parecen más cuanto más los miras. Tener una madre y un hermano así es mi vergüenza. Su Min-hon, entra rápido. Y confiesa todo. Llévenselo. Esperen. Lee Zi-yon, ¿no tienes un poco de conciencia? Ya que sabes que Su Min-hon es tu hermano de sangre, ¿por qué lo persigues hasta el final?
Entonces, ¿lo admites? Su Min-hon es tu hijo ilegítimo. Por él, elegiste matarme. Lee Seong, si no fuera por ti, Min-hon nunca habría terminado así. Tú misma tuviste un hijo con otro hombre. Y no lo criaste bien, y ahora me culpas a mí. ¿Por qué no te culpas a ti misma? Es por ti. Que hay un malvado más en este mundo. Lee Seong, ¿dices que yo soy el malvado? Todo es tu culpa. Si no fuera por ti, podría tener a mi mamá abiertamente. Y Zhao Qian también, si no fuera porque tu papá es más rico que el mío, ¿cómo podría haberme abandonado para perseguirte a ti? ¿Qué? Resulta que la mamá de Lee Seong encontró a un hombre más pobre que el papá de Lee Seong. Y Zhao Qian, esta mujer, también estaba indecisa entre Su Min-hon y Lee Seong. Estos dos hombres han estado compitiendo por estas dos mujeres toda su vida. ¿Qué tipo de karma es este? De niños compitiendo por la mamá. Y de adultos compitiendo por la esposa. Lee Seong, todo esto es tu culpa. Solo si mueres, todo lo tuyo será mío. Su Min-hon es por ti. Que solo puedo tener a mi mamá abiertamente. 1 o 2 veces al año. En cuanto a Zhao Qian, aunque se casó conmigo por mi dinero, pero durante el matrimonio caí en tu trampa y me enredé contigo, todo esto es culpa de estas dos mujeres. En lugar de culparlas a ellas, diriges tu ira hacia mí. Lee Seong, ¿qué quieres decir? ¿Por qué cargas a mi madre y a mí con la culpa de tu desgracia? ¿No tienes conciencia? No es por ti y por mi madre. ¿Que me hicieron cargar con la culpa de Su Min-hon? Todo esto lo hicieron ustedes. Cuando hacían estas cosas, ¿tenían conciencia? Te lo digo, tengo todas las pruebas. Su Min-hon no se escapará esta vez. Te mataré, yo. Te mataré. Lee Seong, me robaste a mi esposa. Robaste a Zhao Qian, y ahora quieres que me quede sin descendencia. Su Min-hon, todo esto te lo buscaste tú, no esperes que sienta lástima por ti. Tu infelicidad no tiene nada que ver conmigo. Todo esto es porque depositaste tu felicidad en estas dos mujeres, Zhao Qian y yo. Ya estamos divorciados, ella no te lo habrá dicho. Pero la dejé sin nada. ¿Qué? Zhao Qian, ¿es verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo, Min-hon, no tengo dinero. ¿Todavía me quieres? Su Min-hon ya está así. No está mal que lo dejes. Lee Seong, no hables tonterías. Lee Seong, ¿por qué dejaste a Zhao Qian sin nada? Porque tengo pruebas de que ustedes dos se engañaron. Lee Seong, no calumnies. Esto es lo que capté. Pruebas de Zhao Qian y Su Min-hon. Tenían una relación extramarital y querían conspirar juntos. Para hundir a Lee Seong. Para repartirse la fortuna de Lee Seong. No me esperaba que fuera un caso de adulterio y conspiración. Para matar y robar. No digas tonterías. Te pedí que recopilaras pruebas. Y las destruí todas. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Periodista San, estas pruebas no serán las únicas, ¿verdad? Claro que no. He visto muchas veces que destruyen pruebas, y también me ha pasado. Casi me arruino a mí mismo. ¿Cómo podría no tener una copia de seguridad? Mamá, no nos hagas pasar vergüenza. Seong, mamá te lo suplica. Salva a Min-hon, él es tu hermano. Cuando me rodearon hace un momento. ¿Por qué no saliste a pedir clemencia? Ahora que Su Min-hon está en problemas. Él es mi hermano de sangre, alguna vez me preguntaste si quería tenerlo como hermano de sangre. Seong, mamá te lo ruega. Mamá se arrodilla ante ti, ¿de acuerdo? Mam se arrodilla ante ti. Seong, Min-hon es tu hermano de sangre. Se ven todos los días. ¿No podrías no ser tan extremo en esto? No es necesario. Lo que Su Min-hon ha hecho es suficiente para que pase el resto de su vida en prisión. ¿Que se ven todos los días? Pronto, ya no lo verás. Lee Seong, incluso si tienes pruebas, solo pueden demostrar que he sido infiel. No puedes hacerme nada. Su Min-hon, ¿crees que por qué acepté a Lee Seong? ¿Investigar este caso? ¿Acaso solo fue por ese asunto tuyo con Zhao Qian?
¿Acaso tienes más pruebas, Su Min-hon? Esta vez me arrestaron por error porque te estaban investigando. Estos grandes disturbios al orden público, parece que estás muy involucrado en este gran caso. Lee Ji-yeon. Hermano, realmente sé que me equivoqué, perdóname la vida. Déjame ir, ¿de acuerdo? No es que sepas que te equivocaste. Es que sabes que vas a morir. Hermano, me arrodillo ante ti, hermano. Realmente sé que me equivoqué, eso no fue lo que quise hacer. Hermano. Fue ella. Fue Zhao Qian. Zhao Qian me incitó a hacerlo. Me hizo actuar junto a ella, hermano, esto no tiene que ver conmigo. Su Min-hong. Lo que hiciste tú. ¿Por qué debería cargar yo con la culpa? Atropellaste a alguien, destrozaste mostradores, ya estás condenado. ¿Y aún quieres que sea tu chivo expiatorio? Ni lo sueñes. ¿Cómo te atreves a morderme? Mingren. Todo es culpa tuya, mujer, por aconsejarme. Dijiste que si lo mataba, podría obtener legítimamente toda la fortuna de la familia Lee. Si no, ¿cómo mi madre y yo podríamos haber caído en la trampa? ¿Verdad, mamá? Así es. Todo es culpa de esta mujer. Alto, esto es alteración del orden público. Suéltala. Basta, ¿es esto apropiado? Hay mucha gente mirando. Oficial, mejor lleven a Su Min-hon para interrogarlo. En cuanto a estas dos mujeres, el papel que jugaron, estoy seguro de que pronto tendrá resultados. Su Min-hon, vamos. Retirada. Mamá, sálvame, mamá. Mingren. Mamá. Reportero San, ¿por qué no denunciaste a estas dos instigadoras también? Para que sean juzgadas juntas. Tranquilo. Su Min-hon fue encarcelado. Incapaz de pagar sus deudas. Los 5 millones que debía recayeron sobre su madre. A su edad. A menos que le ruegue a Lee Ji-yeon que le ayude a pagar. Será aún más doloroso. Cierto, Su Min-hon arruinó a tantos. Les quitó a sus hijos. Hoy, que su madre sienta lo que es enterrar a su propio hijo. Y esta mujer, que no escape impune. Ya me divorcié de ella. De ahora en adelante, no volveré a verlos ni permitiré sus maldades. Sí, no podemos dejar que esta mujer siga haciendo daño. Solo que no pensé que su final sería tan trágico. Hermano, hermano. Hermano mayor, hermano mayor. Querido hermano. Fuera, maldita mendiga. Soy anciana. ¿Te parece bien tratarme así? ¿No eres la que hizo transmisión en vivo engañando a su marido? ¿Y mató a su hijo por el hijo de la amante? No soy yo. Te equivocas. No soy yo. Hoy, Su Min-hon, quien destrozó mostradores de lujo y atropelló gente en el centro de la ciudad, fue formalmente sentenciado a muerte. Dice que Su Min-hon, ese desgraciado, fue condenado a muerte. ¿Qué? Imposible. Imposible. Hijo. Hijo. Choco. Mamá, muriste tan trágicamente. Ji-yeon, no pensé que te vería aquí. Ji-yeon, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. ¿Me perdonas, por favor? Ver. Ji-yeon, escúchame, Diamer. Escúchame. Ji-yeon, escúchame. Ji-yeon, escúchame. Ji-yeon.
Hermano, piénsalo bien, vende esta casa. Zhao Qian se convirtió en vegetal, mi madre. La madre de Su Minghong. Aquí se celebró el funeral, y yo, también debo irme.